Muy buenos días para todos y todas. Recibo un especial saludo de parte del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de Judicatura, así como los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. De igual manera, como siempre, un especial saludo de parte de la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la mañana de hoy continuamos con el ciclo de capacitaciones en Derecho Penal, en Derecho Procesal y puntualmente en la difusión de la sentencia SU 122 del año 22, con esta conferencia titulada El estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia SU, redención de penas y permiso temporal. La sentencia, que ya fue publicada en su acápite 10º, Fundamento Jurídico 383 subsiguientes, señala que la restricción a la libertad es una medida procesal excepcional y que por regla debe preferirse mecanismos de restricción de libertad no intramurales, ello con el ánimo de resolver la problemática de hacinamiento que vive el país. En esa medida existe una obligación internacional y constitucional de garantizar y maximizar la libertad, inclusive de personas que están siendo procesadas por delitos contra toda la comunidad. Esa medida corresponde a hacer un estudio serio sobre los mecanismos que permiten garantizar ese principio de libertad y los requisitos legales para la restricción de la misma. Hoy, en la mañana de hoy, tenemos el gusto de contar, como ya se ha vuelto habitual, y tenemos la alegría de que sea así, con el doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez. El doctor Juan Carlos es abogado de la Universidad Libre, como lo hemos mencionado en varias conferencias, es especialista en Derecho Penal, Criminología, en Derecho Administrativo, cuenta con un diplomado en docencia universitaria, es docente de varias universidades de la ciudad de Medellín, es coordinador del Comité Académico de Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia y vicepresidente de la Red Interuniversitaria del Proceso y Justicia de Medellín, y actualmente ostenta la calidad de juez cuarto penal del Circuito Especializado de Medellín. Recientemente, para orgullo de la Escuela Judicial, regresa de Costa Rica de participar en una capacitación a toda Centroamérica en tema de derechos humanos, puntualmente en el delito de trata de personas. Doctor Juan Carlos, es un gusto tenerlo entre nosotros. Bienvenido otra vez a la Escuela Judicial, a su Escuela Judicial. Siéntase bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor David. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Extiendo un saludo a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, quien tuve la oportunidad de conversar con ella este jueves y viernes en el encuentro de la jurisdicción ordinaria. De igual manera, el doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, quien también tuve la oportunidad de saludar en dicho evento. Nuevamente hoy, desde la ciudad de Medellín, desde mi despacho específicamente, les doy la charla. Tengo la oportunidad de hablarles hoy sobre la libertad condicional y la suspensión de la ejecución condicional de la pena. Me están diciendo que hay problemas de conexión. Muchas personas acá en Medellín están intentando conectarse, pero han tenido inconvenientes. Sin embargo, entiendo que esta charla pues queda grabada en las redes de la Escuela Judicial y allí se podrá observar la misma. Voy a empezar por compartir unas diapositivas con las cuales guiaré la charla el día de hoy y estaré atento a las preguntas que se hagan sobre este tema, que es de trascendental importancia. Permítanme un momento, comparto. Estoy compartiendo las diapositivas. Objetivos de esta actividad académica se componen en el saber ser, que es reconocer la importancia de la formación y capacitación en el régimen normativo que regula la detención, en la suspensión condicional de la pena y la libertad condicional. De igual manera, incluso en la libertad vigilada, que se da para aquellas personas que están bajo medida de seguridad, de igual manera aquellos adolescentes que son sentenciados. Saber es comprender y aplicar el régimen normativo que permite a los juzgados de conocimiento, porque a nosotros nos toca en muchas ocasiones tomar estas decisiones desde la lectura de la sentencia, porque a veces los procesos son tan demorados que ya cuando vamos a tomar estas decisiones ya las personas cumplen requisitos o para la prisión domiciliaria en ejecución de penas o para la libertad condicional. Entonces, el saber es comprender y aplicar el régimen normativo que permite a los juzgados de conocimiento y a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad tomar las decisiones respecto a concesión de sustitutos penales. Recordemos que estos dos son sustitutos penales. El saber hacer es resolver las solicitudes tendientes a afectar o restablecer el derecho a la libertad de los condenados a partir de una formación específica sobre el tema. Recordemos, como lo dijo el doctor David, que estamos en un sistema penal donde estamos en un estado inconstitucional de cosas, no solo frente a los derechos fundamentales de las personas que ya han sido sentenciadas, sino frente a los derechos fundamentales de las personas que están aún en proceso,
que están imputadas o acusadas, o, como le dicen en el argot popular aún, sindicadas. He tenido la oportunidad de compartir con algunos, en virtud de las circunstancias académicas, de los eventos constantes que se realizan con algunos alcaldes del área metropolitana, y es algo muy particular que ellos manifiestan su preocupación frente a la situación de los sindicados, pero más que una preocupación frente a los derechos fundamentales de ellos, la preocupación es frente al dinero que tienen que gastar frente a la cantidad de personas que se encuentran recluidas en estos centros transitorios que son de competencia de las alcaldías. Recordemos que cuando una persona está siendo investigada, está bajo una medida de aseguramiento, quien es el encargado de vigilar y el sostenimiento de los mismos son los respectivos alcaldes de los municipios donde encuentran detenidos. Ya es cuando están sentenciados que entran a ser parte del IMPEC. Entonces, en esas conversaciones ha manifestado su preocupación más que por la situación en las que viven, por la cantidad de dinero que les toca solventar de su presupuesto anual para poder atender este tipo de población vulnerable. Hemos intentado concientizarlos que lo más importante allí es garantizar los derechos a estas personas, que si bien en ese momento están privadas de la libertad, mientras investigan si efectivamente son inocentes o culpables, de resaltar que aún no han sido declarados culpables y que así hubieran sido declarados culpables sin derechos. Ya se le está restringiendo el derecho a la libertad. ¿Por qué razón se le va a restringir otro tipo de derechos, como derecho, incluso la dignidad humana, que aglutina diferentes derechos, porque no tienen ni siquiera condiciones sanitarias para poder acudir a los baños de manera tranquila, ni siquiera donde dormir? En muchas de estas ocasiones, incluso en las estaciones de policía, son violentados por otros reclusos. Situación que ha generado que la Corte Constitucional, en la sentencia SU 122 del año 2022, del mes de marzo, declarara el estado inconstitucional de cosas no solo para la población ya sentenciada, sino para la población que está siendo investigada en centros transitorios, que dejaron de ser centros transitorios y parecen ser ya centros permanentes. He tenido lamentablemente la experiencia de que muchas personas que están siendo sentenciadas en virtud de preacuerdos me piden que lo sentencien de la manera más rápida posible para que dejen de estar en ese centro transitorio, y con un desespero notable solicitan de manera reiterada y con bastante ahínco que sean enviados a establecimientos carcelarios donde ellos consideran que pueden estar en mejores condiciones. Entonces, volviendo al tema, señores jueces y juezas, efectivamente existen muchos juzgados penales que, en caso de que se cumplan los requisitos, podemos acudir a ellos, como es la libertad condicional y como es la suspensión de la ejecución condicional de la pena. Lamentablemente en nuestro sistema jurídico pues tenemos muchas prohibiciones para concesión de beneficios, y por ello está pues la ley 1453, que genera una dimensión en rebajas, que genera unas prohibiciones. Está la ley 1709, que trae el artículo 68A, que genera otras prohibiciones, pero con la debida interpretación constitucional y acudiendo precisamente a un control de convencionalidad, esto es, trayendo esos tratados internacionales sobre derechos humanos, podemos, con una debida interpretación, y esto es obviamente acorde también a la jurisprudencia de nuestro Tribunal de Cierre, que es la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, poder conceder este tipo de beneficios a esta población, que es una población realmente vulnerable. Entonces, en el sistema penal colombiano, las personas que se encuentran condenadas a penas privativas de la libertad en establecimientos carcelarios ven restringido su derecho a la libertad, y acá sumo a aquellas que están en centros transitorios, llámenle URIs, llámenle estaciones de policía, llámenle establecimientos carcelarios municipales. Entonces tienen muchos derechos restringidos. Sin embargo, estas personas no pueden ser privadas de otros derechos fundamentales por la condición de estar procesados bajo una medida de aseguramiento, de estar con una medida de aseguramiento o de ser condenados. En ese sentido, la vulneración de derechos que se presenta por las condiciones de hacinamiento no pueden entenderse como normales por la situación de la privación de la libertad. Por ello es que la jurisprudencia también ha señalado que para que se imponga una medida de aseguramiento tiene que ser razonable la imposición de la medida de aseguramiento, no solo proporcional, sino razonable, entendiendo las circunstancias de ese estado inconstitucional de cosas que está viviendo la población detenida en nuestro país. Y si podemos acudir a otros mecanismos diferentes, que si bien cercenan derechos,
lo restringen en menor cantidad, debemos de acudir a ellos. Y sobre ello hay diferentes providencias de los honorables tribunales superiores de distrito judicial, de los compañeros jueces penales de circuito, penales municipales especializados y a la honorable sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia y a la sala de juzgamiento de primera instancia, donde se tiene claro que la medida de aseguramiento es la última razón de ser, la intramural. Para ello podemos acudir a otras medidas como la detención en lugar de residencia, que es menos restrictiva de derechos, o las no privativas de la libertad. Ahora, descendiendo al caso, la libertad condicional, el tema mejor dicho. ¿Qué es la libertad condicional? Es un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad en ciertos casos que se encuentran expresamente regulados por la ley. En Colombia, una persona condenada por la comisión de un delito puede acceder a esta condición y deben cumplirse con ciertos requisitos establecidos donde el Código Penal colombiano. Allí quiero hacer referencia a algo. La libertad condicional solo la pueden conceder los jueces de ejecución de penas porque estamos hablando de personas ya condenadas, o será que el juez de conocimiento la puede dar desde el momento de la sentencia. Esto es, por cuanto ya ha tenido una medida de aseguramiento y en la medida de aseguramiento ya lleva gran tiempo detenido y ya cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 64 del Código Penal. Pues la respuesta que ha tenido la jurisprudencia y para mí en sentido común y lógica es que los jueces de conocimiento sí pueden conceder este subrogado penal, esto es la libertad condicional, cuando se cumplan los requisitos. Recordemos que en muchas ocasiones los procesos tienen una larga duración. Entonces, al momento de dictar la sentencia, pues ya las personas han estado detenidas incluso más de las 3/5 partes de la pena. Casi que están por cumplir la pena al momento de dictar la sentencia. Entonces, en esos momentos, el defensor, incluso el mismo fiscal, o la Procuraduría puede hacer la solicitud de la libertad condicional, que obviamente le corresponde al juez valorar si se reúnen los requisitos y entrar a determinar si es procedente o no. Entonces, la respuesta es, ¿los jueces de conocimiento podemos tomar este tipo de decisiones? La respuesta es sí, porque también somos jueces constitucionales. Y si observamos que la persona cumple con los requisitos, y al analizar la gravedad de la conducta, consideramos que es viable concederla, se puede hacer. Inicialmente, la jurisprudencia de la Real hacía eso, indicaba que era el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad el único que lo podía hacer, pero posteriormente fue variando y entendiendo de que efectivamente, como juez constitucional, los jueces de conocimiento y en virtud de los derechos a la dignidad humana, el mismo derecho a la libertad y otros tantos derechos que a los que tiene la población procesada en nuestro país, es posible conceder este tipo de beneficios cuando se cumplan los requisitos, así no está en ejecución de penas, sino así está en juez de conocimiento. Ahora bien, otra pregunta que se hace es, muchas veces los jueces de conocimiento cumplimos las funciones de ejecución de penas, no solo como segunda instancia, porque recordemos que los jueces de conocimiento somos la segunda instancia de los jueces de ejecución de penas, sino como primera instancia. ¿Cuándo? Cuando el proceso no está ejecutoriado y se van cumpliendo requisitos para hacer solicitudes. Entonces nos hacen las solicitudes a los jueces de ejecución de penas, que en ese momento somos los jueces de conocimiento de primera instancia, quienes podemos tomar decisiones de libertad condicional, podemos tomar decisiones de prisión domiciliaria, obviamente con el sustento y argumento debido, por cuanto se da el cumplimiento a lo establecido en los artículos 38 y 64 del Código de las Penas y siguientes de los mismos, ¿sí? ¿Es posible que un juez de conocimiento, como juez de conocimiento directamente, al momento de proferir la sentencia, conceda estos beneficios? Sí. ¿Es posible que un juez de conocimiento, actuando como juez de ejecución de penas en primera instancia, los conceda? Sí, también lo es. Esto es importante recalcar, porque he escuchado muchas dudas al respecto, y es cuando la sentencia no está ejecutoriada, ¿quién hace las veces de ejecución de penas? El juez de primera instancia. ¿Qué pasa si el que condena primero es el tribunal? ¿O es la segunda instancia? ¿Quién hace las veces de ejecución de penas? El juez de primera instancia. Así haya emitido una sentencia absolutoria. Y así ha quedado claramente establecido por la jurisprudencia, incluso por la misma normatividad. Entonces, la libertad condicional en Colombia es una medida que se aplica a personas con pena de prisión para recobrar su libertad antes del cumplimiento total de la pena que impuso un juez mediante sentencia y previo cumplimiento de determinados requisitos. El sistema penitenciario de Colombia presenta diferentes formas de disminuir o sustituir las condenas por la libertad de las personas, ¿sí? Por la libertad de las personas. Obviamente, esto está sujeto a ciertas reglas que
que se han determinado en la legislación penal, por lo que su aplicación no depende de una sola consideración discrecional del juez, no es discrecional del juez, sino que primero se tienen que analizar el cumplimiento de los requisitos establecidos, en donde en el artículo 64 del Código Penal, y posterior a eso ya viene la argumentación que va a hacer el juez de ejecución de penas o el juez de conocimiento para poder entrar a determinar si es viable o no la concesión de esta libertad condicional. Tenemos que el artículo 64 del Código Penal señala lo siguiente: libertad condicional, que fue modificado por la ley 2098 del 2021. El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido los siguientes requisitos. Entonces, lo primero que se tiene que analizar es previa la valoración de la conducta punible. Acá hay situaciones particulares. La primera, ¿qué pasa si el juez de conocimiento que dicta la sentencia ya valoró la gravedad de la conducta? ¿Será que el juez de ejecución de pena lo puede volver a hacer? La respuesta que ha tenido la jurisprudencia es no, porque ya hay una previa valoración de la gravedad del juez de conocimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando el juez de conocimiento no valora la gravedad de la conducta? ¿El juez de ejecución de penas lo puede hacer? Sí lo puede hacer, para poder entrar a determinar si efectivamente, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 64 del Código Penal, es viable o no la concesión del subrogado penal de la libertad condicional. Entonces, lo que primero se analiza es la gravedad y modalidad de la conducta. Acá es importante recalcar lo siguiente: para que haya concesión de prisión domiciliaria, hay unos delitos que están prohibidos para que se conceda la misma. Conforme al artículo 38G, hay unos delitos que tienen prohibición, como los delitos contra la administración pública, terrorismo, concierto para delinquir agravado y otros. Pero la libertad condicional no trae esas prohibiciones. La libertad condicional sí se puede conceder. Sí se puede conceder. Entonces ya viene la disyuntiva. ¿Será que es posible la concesión de la libertad condicional a aquellas personas que han sido sentenciadas por delitos que tienen prohibición de la ley 1121 o por delitos que tienen prohibición de la ley 1098? Pues lo que ha entendido la jurisprudencia es que en esos casos en específico no sería procedente, en virtud de que tanto la ley 1121 como la ley 1098 hace referencia a cualquier beneficio subrogado penal. Esto es, aquellas personas que son condenadas por estos tipos penales sí pueden redimir pena. Esto es, pueden redimir pena por estudio, pueden redimir pena por trabajo. Recuerden que hay lo que llamamos un 2 por 1. Por 2 días de trabajo, un día de redención. Por 2 días de estudio, un día de redención. Sí pueden redimir pena, pero no es viable la concesión de esta libertad condicional. Sin embargo, es un tema muy interesante que amerita un debate importante, porque estamos hablando de un derecho que tiene toda la población carcelaria, que no existe una prohibición expresa posterior al artículo 64 del Código Penal, sino que la prohibición la trae estas normatividades donde genera unas restricciones, y esto es la concesión de cualquier beneficio subrogado penal o rebaja de pena para quienes hayan sido condenados por delito de secuestro extorsivo, extorsión, desplazamiento forzado, desaparición forzada, entre otros, como delitos de homicidio, de lesiones personales, de secuestro, y sí, secuestro extorsivo, o sea, secuestro sin secuestro extorsivo, o delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual cuando las víctimas son menores de edad, que es la prohibición que trae la ley del 98, el artículo 199. En esos casos no sería procedente inicialmente, pero considero yo que con un argumento fuerte, interesante, podría ser viable la concesión en esos casos de la libertad condicional, siempre y cuando se cumplan los requisitos y se valore la conducta de manera adecuada. Se tiene entonces que cuáles son los requisitos para... Bueno, entonces acá quiero aclarar lo siguiente. No existe prohibición como si existe prohibición para la prisión domiciliaria, de concesión de la misma para unos delitos, ¿sí? No existe una cápite que traiga unos delitos que tiene esta prohibición. Las prohibiciones la traen son otras normatividades, como la ley 1121 o como la ley 1098 para la libertad condicional, ¿sí? Eso para irlo dejando claro. Pero no existe una prohibición en específico para ciertos tipos penales para la concesión de este beneficio. Entonces,
Lo primero que va a hacer el juez es valorar la gravedad y modalidad de la conducta. Entonces ahí viene otra pregunta. ¿Será que cumpliéndose los requisitos establecidos a partir del numeral primero, es posible la concesión de la libertad condicional solamente con el lleno de los mismos? La respuesta es no. Tiene que haber una previa valoración del juez de ejecución de penas, o quien está haciendo el juez de ejecución de penas, o del mismo juez de conocimiento, si los requisitos se cumplieron al momento de dictar la sentencia, para la concesión de esta libertad condicional. Y es la gravedad de la conducta. El juez puede negar la concesión de la libertad condicional por considerar que, pese al cumplimiento de los requisitos, la gravedad de la conducta merita que se dé cumplimiento a los fines de la pena, sobre todo lo que dice el Código Penal, y esto es que la resocialización y la prevención especial solo se cumplen al momento de estar en internación intramural. Entonces, considerando esos fines de la pena, es posible que el juez de conocimiento niegue la concesión de la libertad condicional, pese a que se cumple con los requisitos establecidos en los numerales 1 y siguientes del artículo 64. Ahora bien, ¿cuáles son estos requisitos establecidos en el artículo 64, numeral 1 y siguientes? Primero, que la persona haya cumplido las 3/5 partes de la pena. Me explico a título de ejemplo. Si una persona fue condenada a 5 años, si ya cumplió 3 años, ya tiene derecho a esta libertad condicional. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué se pide? Bueno, estas 3/5 partes también cuentan con redención de pena. En muchas ocasiones, cuando hay solicitudes de libertad condicional o de prisión domiciliaria, lo primero que solicitan es redención de pena, la redención de la pena. Esto es, como he trabajado, como he estudiado, se envía la cartilla bibliográfica por parte del INPEC, que es necesario, que es el artículo numeral 2, donde uno analiza el adecuado desempeño y comportamiento de la persona durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión, para que éste permita suponer que efectivamente no es necesario continuar con la ejecución de la pena. Y ya entra el juez a valorar la gravedad de la conducta y el cumplimiento de estos requisitos y el buen desempeño de la persona del establecimiento carcelario. Entonces, generalmente piden redención de pena. Entonces uno mira cuánto tiempo ha trabajado, cuánto tiempo ha estudiado o estudiado o trabajado. Redimes pena, recuerda que por 2 días de estudio o por 2 días de trabajo es un día que tú vas redimiendo. Haces la suma aritmética, esto es matemática, entras a determinar cuánto tiempo fue sentenciado. Recordemos que el tiempo que estuvo bajo medida de aseguramiento, y es por eso que es posible que el juez de conocimiento lo conceda, cuando ya la persona es sentenciada a, esto es condenada, pues ese tiempo se tendrá como pena cumplida. Entonces, tú tienes en cuenta ese tiempo que estuvo bajo la medida de aseguramiento, sea domiciliaria o intramural. Una de las dos, las no privativas, no cuentan para eso. Eso no cuentan. Sin embargo, es un debate que sería importante empezar a dar. Pero como estamos en este momento, en el estado real de cosas, cuentan en lugar de residencia y intramural. Luego entras a analizar cuánto tiempo lleva más detenido y cuánto tiempo ha redimido. De acuerdo a eso, determinas, es matemática pura, si ha cumplido las 3/5 partes. Si no las cumple, pues lo niegas. Falta el numeral primero de entrada. Si las cumple, entonces entras a valorar el de buen desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario. Siempre es exigible que el INPEC envíe la cartilla biográfica para poder entrar a hacer la determinación del cumplimiento, no solo el numeral primero, sino el numeral segundo. Es necesario. Y tercero, que muestre un arraigo familiar y social. Arraigo familiar y social. Miren, acá es muy importante cuando se hace una valoración de la gravedad de una conducta. Si una persona sentenciada porque mantenía en zozobra y temor a su comunidad, a la que lo rodea, y cuando se hace la solicitud por parte de la defensa, eso es muy importante que lo tengan en cuenta también los defensores que me están escuchando, a quienes saludo, lo mismo a los fiscales, jueces, juezas, a toda la comunidad académica en general y judicial, y lo mismo del Ministerio Público, es que si me muestran que el arraigo es en el sector donde mantenía aterrada a esas personas, pues no hablamos de un arraigo real, porque no está respetando ese arraigo. O sea, no tiene un arraigo social real, porque al contrario, lo que ha generado zozobras en comunidad. Entonces, son factores que hay que analizar al momento de ese análisis del arraigo familiar o social. O sea, mirar la conducta que cometió, dentro de qué núcleo o en qué sector incurrió en esa conducta, y mirar si efectivamente el arraigo se da o no se da. No es solo tener una casa, no es solo tener una residencia, sino efectivamente cuál fue su comportamiento en ese arraigo, para poder establecer si existe o no existe.
porque pues, o sea, al hacer este tipo de valoraciones también tengo que tener en cuenta la sociedad, y es qué protección o desprotección le genero a la sociedad si doy la libertad condicional a esta persona. Si es una persona que mantenía en zozobra ese barrio y lo voy a enviar para allá, que porque tiene arraigo, pues realmente no tiene arraigo, porque al contrario está afectando esa zona, ¿sí? Que son temas muy interesantes de debate, pero que debemos de tener los jueces y juezas al momento de tomar este tipo de decisiones. Entonces, numeral primero, que haya cumplido las 3/5 partes. Numeral segundo, con la cartilla biográfica del INPEC, que haya observado un buen desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario. Numeral tercero, que demuestra arraigo familiar y social. Entonces, corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer con todos los elementos de prueba llegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo. En todo caso, su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima, que es otro tema muy importante, o al aseguramiento del pago de indemnización mediante garantía personal mínima, a menos de que se muestre insolvencia del condenado. Casi importante. Para la libertad vigilada, si hay unos perjuicios de la víctima y ya determinados en un incidente de reparación integral o sin un incidente de reparación integral dentro del proceso penal, tiene que haber una demostración de esa reparación. Esto tiene que ver precisamente con lo que llamamos justicia restaurativa, porque nada nos ganamos con sentenciar a una persona y que la víctima no sea reparada. Pues si bien es cierto, la sentencia de la persona es una especie de reparación, a quien me agredió, pues la reparación real es, hombre, devuélvame a mi estado anterior o por lo menos lo más parecido posible a cuando fui víctima de un delito. Entonces, si una persona se muestra que efectivamente hay unos perjuicios, estos perjuicios deben de ser cancelados o por lo menos garantizar el pago de los mismos. Ojo, pero si la persona está en insolvencia, pues ¿cómo la vamos a obligar? O si los perjuicios no han sido determinados, ¿cómo lo vamos a obligar? Tuve un caso hace poco donde se hizo solicitud de libertad condicional, llevan el despacho como 4 años. Pero hombre, todavía no se saben cuántos son los perjuicios, entonces voy a dejar detenida a la persona, se va a pagar toda la pena porque no se ha determinado cuáles son los perjuicios. No, ahí el juez le toca entrar a valorar si efectivamente eso es razón suficiente para no conceder una libertad condicional. Porque es que recordemos que esos perjuicios se pueden cobrar en incidente de reparación integral si van por la vía penal o en lo civil si van por la vía civil. Entonces, para mí, no en todo caso es necesario. Sí hay que analizar, pero no en todo caso es necesario. Señala, el tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Esto es, me dan libertad, son 5 años, me dan libertad los 3 años. Los 2 años que siguen es periodo de prueba. Esto es, tiene que cumplir unos requisitos que ya voy a leer, unas condiciones que debe cumplir, porque si no las cumple, le revoco la libertad condicional y lo envío nuevamente a intramural. Esto es a pena de prisión intramural. El juez, cuando está periodo de prueba sin periodo de 3 años, podrá aumentarlos a nosotros tanto igual de considerarlo necesario. Esto de la prisión perpetua no está. 4. Que se garantice mediante caución lo siguiente. Hay que poner caución. Primero, no cambiar de residencia sin autorización previa al funcionario judicial. Acá hay un caso, yo creo que ya lo dije en la anterior charla de prisión domiciliaria. Pero hombre, no es que una persona que estaba incluso está en prisión domiciliaria, y pongámoslo acá en libertad condicional, está en un inmueble y le informe al juez que cambió de inmueble. Hombre, no. Primero hay que pedir autorización, es el juez el que autoriza. No es que cambien de dirección y luego le informe. Es el juez el que autoriza, hay que solicitar autorización. ¿A quién? Cuando está sentenciado, al juez de ejecución de penas. Y cuando está procesado, al de garantías. ¿Sí? B, que, bueno, cuando está procesado medida de aseguramiento. Pero es bueno hacer esa salvedad porque he tenido experiencias donde informan que cambiaron de residencia. Solamente informan. Hombre, eso puede dar para que se revoque la libertad condicional o para que se revoque la medida de aseguramiento en lugar de residencia. B, que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancario, mediante acuerdo con la víctima, salvo que muestre insolvencia. Es lo mismo que hablamos ahorita. C, comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuera requerido para ello. D, permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia y las que le impongan.
¿Cuáles son las obligaciones? Artículo 65. Entonces uno dice, no, pues me lo leo. Pues, ¿para qué lo vas a leer, Juan Carlos, si yo lo puedo leer? Porque es que no lo leemos. A veces tenemos la norma y no la leemos, no la leemos, no la consultamos. ¿Sí? ¿Cuáles son las obligaciones? Entonces, el reconocimiento de la suspensión de la ejecución condicional de la pena o la libertad condicional. Recordemos que la suspensión de la ejecución condicional de la pena es conforme al artículo 63. Y la libertad condicional es artículo 64. Libertad condicional es cuando ya ha sido condenado. Suspensión de la ejecución condicional de la pena al momento de la condena. ¿Sí? Que también podría ser la libertad condicional. ¿Cuáles son los requisitos? Las obligaciones. Primero, informar todo cambio de residencia. Segundo, observar buena conducta. Tercero, reparar los daños a menos de que tenga imposibilidad. Cuarto, comparecer personalmente ante la autoridad judicial. Y quinto, ojo, quinto, no salir del país sin previa autorización judicial. Sin previa autorización judicial. Porque si sale del país sin autorización judicial, se le puede revocar este beneficio que se concedió. Todos estos beneficios se deben garantizar mediante caución. ¿Caución qué? Prendaria. Una caución prendaria. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si cumplí estos requisitos, pasó el periodo de prueba? Pues, hombre, solicito al juzgado y cumplí. Todo bien. Le solicito al juzgado que me devuelva esa plata de la caución, que es lo que constantemente tenemos nosotros, por ejemplo, en especializados solicitudes de devolución de dinero por caución. Pero, ¿qué pasa si no la cumplí? La perdí. No solo se le revoca ese juzgado, sino que el Estado asume ese dinero de la caución y la hace efectiva. Artículo 67. Extinción y liberación. Transcurrido el periodo de prueba, sin que el condenado incurra en las conductas, o sea, sin que observe un mal comportamiento, sin que salga del país sin autorización, todo esto, la condena queda extinguida y la liberación se tendrá como definitiva previa resolución judicial que así lo determine. Previa resolución judicial que así lo determine. Ahora, ¿cómo es que se hace esta solicitud de libertad condicional? El artículo 475, los artículos que estaba leyendo ahorita eran del Código Penal, esto es Ley 599 de 2000. Los artículos que voy a hacer referencia ahorita, los tres primeros, porque el último es del Código Penal, los tres primeros que voy a hacer referencia a partir de este momento son de la Ley 906 de 2004, esto es Código de Procedimiento Penal, y son: ¿cómo se hace la solicitud? El condenado que se hallara en las circunstancias previstas en el Código Penal, esto es cumpla las 3/5 partes, tenga arraigo, observe buena conducta, podrá solicitar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, acompañando la resolución favorable del Consejo de Disciplina o en su defecto el director del respectivo establecimiento carcelario. Copia la cartilla biográfica, que es lo que les decía para el numeral segundo, que es observar el adecuado desempeño de la persona del establecimiento carcelario, y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal. Esto siempre se debe hacer, siempre debe venir el visto bueno del IMPEC. ¿Qué pasa si no hay visto bueno del IMPEC? No se puede hacer la solicitud de la libertad condicional, porque no hay visto bueno. Si no hay visto bueno, significa que no hay buen comportamiento, y si no hay buen comportamiento, es un requisito para que se conceda el beneficio, por lo tanto, no es posible. Y la copia de la cartilla biográfica se debe enviar dentro de más tardar los 3 días siguientes. Esto es una efeméride porque nosotros constantemente nos llegan las solicitudes y nos llega sin esto. Entonces, solicitar al IMPEC el envío de esto es bastante dispendioso porque se demoran mucho. Incluso he tenido personas que les ha tocado interponer acción de tutela contra el IMPEC porque no envían la cartilla biográfica ni la resolución favorable. Entonces se demoran veces para enviarle. En la situación en que estamos, en ese estado inconstitucional de cosas, que hasta eso lo permea. No envían esta cartilla biográfica ni esta resolución de manera... Porque ¿quién lo envía? El IMPEC, no lo envían de manera rápida. Si se ha puesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para otorgar la libertad condicional. ¿Qué pasa si no la ha pagado? No se puede otorgar, a menos de que se hayan cumplido, de pronto se haya acudido ante el juez de ejecución de penas y este le haya dado unos plazos. Pues esto ahí acudiríamos al Código Penal en lo referente a la multa y a cómo se paga la multa. No cuando es unidad de multa, sino porque cuando es una unidad de multa, pues no hay pena de prisión, y son otros requisitos que el Código Penal lo explica muy claramente, sino cuando es multa acompañada de la pena de prisión. Decisión.
Recibida la solicitud, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad resolverá entre los 8 días siguientes mediante providencia motivada en la cual se impondrán las obligaciones a que se refiere el Código Penal. Esto es el artículo 65 y el mismo artículo 64 del Código Penal, cuyo cumplimiento se garantizará mediante caución. ¿Cuánto tiempo tienen los jueces de ejecución de pena para resolver? 8 días. El tiempo necesario para otorgar la libertad condicional se determinará con base en la pena impuesta en la sentencia. Claramente, la pena impuesta. La reducción de las penas por trabajo y estudio, al igual que cualquier otra rebaja de pena que establezca la ley, se tendrá en cuenta como parte cumplida de la pena impuesta o que puede imponerse, por supuesto. Siempre se tendrá en cuenta la reducción por estudio, la reducción por trabajo. Por 2 días de estudio, por 2 días de trabajo, es un día de reducción. Condición para revocar la libertad condicional. La revocatoria se decretará por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad de oficio o a petición de los encargados de la vigilancia, cuando aparezca demostrado que se han violado las obligaciones contraídas. Esto es, el juez, como es el juez de ejecución de penas quien vigila la pena, puede revocar esa concesión de la libertad condicional si observa que no está cumpliendo con los requisitos, si salió del país sin autorización, si no permite que las autoridades del INPE ingresen a su casa, por ejemplo, si no ha reparado a la víctima, la puede revocar y enviar a prisión. O si el INPE mismo lo solicita, porque ya no hemos ido a hacer la visita si no está, o no nos dejan entrar, o lo observamos cometiendo un delito. ¿Sí? Ahora, esto frente a la libertad condicional. En síntesis, la libertad condicional tiene 4 requisitos. Primero, que se cumplan las 3/5 partes. Segundo, que haya una cartilla videográfica donde se determine que efectivamente, y una resolución del INPEC, de que ha observado buen comportamiento, lo que va a analizar el juez. Tercero, que tenga arraigo social y familiar. Y cuarto, que haya reparación a la víctima. ¿Sí? Ahora, suspensión de la ejecución condicional de la pena es un tema muy importante. ¿Cuáles son los requisitos para la suspensión de la ejecución condicional de la pena? Los requisitos son, primero, que la pena impuesta de prisión no supere los 4 años. Primer requisito, pena impuesta. A diferencia de la prisión domiciliaria del 38B, acá se habla de pena impuesta. En la prisión domiciliaria se habla de la pena establecida en el artículo. Esto es en tipo penal. ¿Me explico? Para que se conceda la prisión domiciliaria del artículo 38B, el primer requisito es que la pena imponible por el delito en su mínimo no sea superior a 8 años. No es la pena impuesta, es la pena señalada en el artículo. En cambio, en la sustitución de la ejecución condicional de la pena impuesta, no la pena del artículo, la pena por la cual yo estoy condenando. Me explico. Una persona, supongamos, es condenada por un delito de porte ilegal de armas de fuego a 4 años de prisión. La pena de porte ilegal de armas tiene 9 años en su mínimo. Por lo tanto, no se podría conceder la prisión domiciliaria. Pero, como es pena impuesta y son 4 años, sí podría ser viable la imposición de sustituto de la ejecución condicional de la pena, que es incluso más favorable, porque hablamos de pena impuesta. Segundo, si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos del artículo 68A, que ya los vimos en la clase pasada, artículo 68A trae una prohibición para esos delitos, no es posible la concesión de la suspensión de la ejecución condicional de la pena, pero sí de la libertad condicional, más no de la suspensión de la ejecución condicional de la pena. Son subrogados distintos. El juez de conocimiento considerará la medida con base solamente de requisito objetivo. O sea, aquí, si se cumplen estos requisitos, no puede valorar la gravedad de la conducta. Entonces, si no tiene antecedentes penales, no está prohibido en el 68A, la pena impuesta es igual o inferior a 4 años, tiene derecho a la suspensión de la ejecución condicional de la pena y no puede valorar la gravedad de la conducta. Pero si tiene antecedentes penales, sí se puede conceder, pero ahí sí tiene que valorar el antecedente o el tipo de antecedente y la gravedad de la conducta para la concesión de la misma. Y tercero, mira lo que dice. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso entre los 5 años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena. La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible. Ya le hablo de otras cosas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Primero, que la pena impuesta sea igual o inferior a 4 años. Segundo, pues si no tiene antecedentes penales,
Si no tiene prohibición por el 68A, se concede de una. Ahora, si tiene antecedentes penales y no está prohibido dentro del 68A, se valora las condiciones sociales y familiares de la persona personales, la gravedad de la conducta y de la otra conducta que cometió, para que el juez indique si es dable o no la concesión de la suspensión de la ejecución condicional de la pena. Y siempre se le impondrá un periodo de prueba de por lo menos 24 meses y máximo 5 años. Entonces, ¿por qué por lo mínimo 24 meses? ¿Qué pasa si la pena ha subido de 8 meses? El periodo de prueba es de 24 meses. ¿Por qué? Así lo estableció la norma. ¿Y cuáles son los requisitos que hay que cumplir? Los mismos que leí ahorita, el artículo 65. No salir del país sin autorización judicial, observar buena conducta, reparar a la víctima, informar cualquier cambio de residencia, permitir que las autoridades ingresen a su mueble o acudir a las autoridades cuando así lo requieren. Aquí quiero hacer referencial. Y es lo siguiente. Actualmente la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es clara en algo. Cuando hay un preacuerdo, el delito que se tiene en cuenta para verificar si es posible la concesión de subrogados penales es el delito imputado, más no el delito preacordado. Me explico. Si el delito preacordado es receptación, perdón, si el delito que se cometió por el que está investigando es receptación, pero el delito preacordado es uno diferente. ¿Cuál es el tipo penal que se tiene en cuenta para la concesión o no de beneficio? El de receptación. Pero es que el de receptación tiene prohibición por el 68A, por lo tanto, no es posible conceder los beneficios. Y eso ha sido claro en la Corte Suprema de Justicia, que es el Tribunal de Cierre. ¿Sí? Es el delito imputado, no el delito preacordado. No es el delito de favorecimiento, ¿sí? Que podría tener subrogados, porque fue el preacordado, es la ficción. Ese preacuerdo es ficción y se da solo a título para rebaja de pena, no para concesión de beneficios subrogados penales, ¿sí? Hasta el momento así está la jurisprudencia. Entonces, ¿qué pasa si es un delito que se cometió que tiene prohibición por el 68A o tiene una pena mínima que en su mínimo real es superior a los 8 años? Pues no es posible ni la prisión domiciliaria y pues ni la suspensión de la ejecución condicional de la pena. Lo que se debe tener en cuenta es el delito real, más no el delito preacordado. Así en este momento está el estado de cosas en la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Frente a la suspensión de la ejecución condicional de la pena privativa de la libertad ya para los jueces de ejecución de penas que también la pueden conceder, indica el artículo 474 que para la concesión de este beneficio se da cumplimiento al artículo 63 del Código Penal y se fijará el término entre el cual el beneficiario debe reparar los daños ocasionados con el delito, salvo que haya bienes secuestrados, decomisados o embargados que garanticen íntegramente su indemnización. Estos días es un evento que estuve una pregunta: ¿qué pasa si mis bienes están en extinción de dominio? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo hago? Hombre, si está en extinción de dominio, pues no es posible que repares en este momento. Es posible tener en cuenta, si hay una sentencia anticipada en extinción de dominio, esos bienes como especie de reparación, por ejemplo, que son temas muy interesantes. ¿Qué pasa si no tengo mis bienes a disposición? Pues no los puedo devolver. Entonces no me lo pueden poner como requisito para la concesión de beneficios o subrogados penales. Sí, se ha impuesto la pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para otorgar la condena de ejecución condicional, salvo las excepciones de ley. Esto es salvo que se haya llegado a un acuerdo con el mismo juez de ejecución de penas o la jurisdicción coactiva. Ejecución de la pena por no reparación de daños. Si el beneficiado con la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin justa causa, no repare los daños dentro del término que le ha fijado el juez, se ordenará inmediatamente el cumplimiento de la pena respectiva y se procederá como si la sentencia no se hubiera suspendido. Esto se revoca. Y artículo 476. Cuando se declare la extinción de la condena, conforme al Código Penal, se devolverá la caución y se comunicará a las mismas entidades a quien se comunicó la sentencia o la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esto, frente al tema de la libertad condicional y la suspensión de la ejecución condicional de la pena, me podría quedar hablando yo creo que toda la mañana, pero obviamente pues esta charla está dispuesta para 50 minutos y pues tengo audiencias que atender
ahorita posteriormente. Espero que haya quedado un poquito claro el tema al que hice referencia. Espero que nos podamos encontrar nuevamente. Estoy atento a las preguntas, doctor David, que se me hayan realizado. Doctor, muchas gracias. Sin duda, usted podría quedarse hablando toda la mañana y nosotros nos quedaríamos escuchándolo. De entrada, muchas gracias porque pues plantea 1000 hipótesis que todas son plausibles y en esa medida pues anticipa casos que por supuesto son del conocimiento de todas las autoridades judiciales. En efecto, aquí en el chat, como siempre, hay bastantes preguntas que tienen, que tienen como objetivo, creo yo, pues profundizar sobre lo que usted nos ha explicado. Le transmito 3 puntualmente que usted comentó, pero pues que aquí el auditorio nos solicita un poco más de reiteración. ¿Es posible conceder la libertad vigilada a una persona sin arraigo social definido? Gracias, doctor. No es posible. Es un requisito sine qua non, sin el cual no se puede conceder el beneficio de la libertad vigilada. Es requisito absoluto. Entonces, para la concesión de subrogados penales, cuando se realiza un preacuerdo, se debe tener en cuenta el delito preacordado o el delito imputado, este último tema que usted comentaba. Sí, efectivamente el delito imputado, hace poco tuve la oportunidad de estar precisamente en unas charlas que trajimos acá de magistrado de la Sala de Casación Penal y la jurisprudencia es llana, clara, y la variación se dio a partir del año 2018 aproximadamente, y es que es el delito real, no el preacordado para la concesión de beneficios, porque tenemos en cuenta el delito preacordado. Además, de rebaja de pena, la concesión de beneficios, como subrogados penales, estamos hablando de un doble beneficio. Eso sí, y para mí, personalmente, incluso cuando la posición era distinta, la Corte Suprema de Justicia era claro, porque es que muchas veces lo que se busca, no estoy hablando de mala fe, ni mucho menos, es más que una rebaja de pena, es el cambio de delito con la finalidad de conceder sustitutos penales. Entonces, la política criminal trazada por el Estado indica que si se comete un delito y por eso me están investigando, no es posible conceder beneficios. Entonces, ¿cómo voy a permitir que efectivamente ese delito que realmente cometí, por el cual no es posible conceder beneficios, se me varíe con la finalidad de conceder esos subrogados penales? Pues si se consideran, iríamos en contra de la política criminal trazada por el Estado. Apague y vamos. O sea, si comete un delito, por ejemplo, de concierto para delinquir agravado, y me lo varían por un delito de concierto para delinquir simple, con la finalidad no solo de rebaja de pena, sino de conceder el beneficio de la sustitución de la ejecución condicional de la pena. Pues hombre, entonces, ¿para qué la política criminal traza que para el delito de concierto para delinquir agravado no es posible la concesión de beneficios si me lo van a modificar para que se conceda? Entonces, esas son como las razones de política criminal con las que estoy totalmente de acuerdo. Pues yo sé que pues no tengo que estar de acuerdo, pero comparto, obviamente, y además, obviamente sigo y respeto la línea jurisprudencial de la Corte, si algunas no las comparto, pero en este caso la comparto plenamente, para que se tenga es el delito real y no el delito, pues el delito imputado y no el delito preacordado. Doctor, esta pregunta surge aquí del chat. Marco Antonio Sierra. ¿Qué incidencia tiene en la valoración de la conducta de los antecedentes penales del condenado cuando ha sido una persona reincidente y proclive al delito? Mucha, doctor, porque yo estoy allí analizando que para la concesión de beneficios subrogados penales tengo que tener en cuenta también la protección a la sociedad y dentro de ellos los fines de la pena. Y uno de los fines de la pena es la prevención especial. La prevención especial del mensaje que yo le envío al condenado para que, hombre, vea, deje de cometer delitos, que estoy siendo fuerte con usted, le estoy poniendo una pena. Pero si usted ya eso sigue cometiendo delito, entonces yo cómo lo voy a conceder el beneficio de la libertad condicional si realmente esa finalidad de la pena no se está dando. Entonces, en esas condiciones, no solo para proteger a la sociedad, sino para el cumplimiento efectivo de ese fin de la pena, además el de resocialización, que son muy similares realmente, el de resocialización también, pues que lastimosamente en este estado inconstitucional de cosas no podemos hablar mucho del tema, ¿cierto? Pero esa es la finalidad también, la resocialización. Solo se da si continúa privado de la libertad. Entonces, en esos casos, para mí, Juan Carlos Acevedo, yo no concedo el beneficio. Entiendo. Doctor, le transmito la última, aprovechando que nos quedan 7 minuticos. Esta es de alguien del chat. Lacho Páez, ¿qué pasa si la persona incumple los requisitos de la libertad condicional?
¿Quién debe investigar, el juez o la fiscalía? Y esto debe ser de oficio o a petición de la víctima. Gracias, doctor. Oígase bien lo siguiente, la fiscalía no, porque no es que está cometiendo un delito. O podría, por fraude de resolución judicial, pero pues no, hasta allá no. Yo pienso que el derecho penal es mínimo, debe ser mínimo. Es suficiente con que el juez de ejecución de penas de oficio podrá revocar esa libertad condicional y enviarlo a prisión. Ahora, si el juez no lo hace de oficio, puede ser por solicitud de partes. O sea, puede ser de oficio por solicitud de parte. Ahora, que la fiscalía debe o no investigar, en mi criterio, para mí es suficiente con la revocatoria de esas medidas, ¿sí? Porque no podemos hablar de una fuga de presos si lo que está haciendo es simplemente incumpliendo. O sea, la intención no es fugarse, es incumplir, ¿sí? Simplemente. O tampoco podemos hablar de un fraude de resolución judicial así llanamente, ¿sí? Recordemos, el derecho penal es la última razón de ser. Es suficiente con que le revoquemos esa medida. Lo puede hacer el juez de oficio o por solicitud de parte. No es necesaria una investigación de la fiscalía. Ahora, Doctor, sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. Entiendo, doctor, muchas gracias. Nuevamente quedan varias preguntas aquí en el tintero. Creo que nos urge hacer una sesión de casuística. De entrada, muchas gracias pues al doctor Juan Carlos Acevedo Velázquez, quien con su trayectoria, con su conocimiento del derecho procesal penal, pues nos explica las maneras de garantizar el cumplimiento de la SU 122 del 22 de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que sin duda es un llamado a maximizar el principio de libertad y la excepcionalidad en un sistema, al menos de tendencia acusatoria, que la excepcionalidad sea la restricción intramural de los derechos de las personas privadas de la libertad, de los procesados en últimas, y que indudablemente, inclusive, si están privados de la libertad, tienen que garantizar el Estado un acceso pues, esencial a los derechos fundamentales de las personas. Finalmente, como siempre, agradecemos a todos los servidores y servidoras judiciales que se han conectado a esta actividad, a todas las personas, estudiantes de Derecho, litigantes, Ministerio Público que se conectan, que nos siguen a través de las redes sociales. Al doctor Acevedo, como siempre, muchas gracias. Tengan feliz resto de día y hasta una próxima oportunidad.